es el primero bis de los webinarios que organiza el Comité Nacional Español, siguiendo una de las líneas estratégicas de nuestra Junta, que era la divulgación y la difusión de temas relacionados con el patrimonio, que vamos a dedicar desde nuestra Comisión de Estrategia de Patrimonio Mundial. Hemos querido dedicar al tema del patrimonio mundial, insisto en que no porque sea el más importante, sino porque ICOMOS tiene un papel fundamental dentro de esos procesos, siendo una de las 3 organismos asesores de UNESCO para el tema del patrimonio mundial. Y entonces sí creemos que es interesante plantearnos hacia dónde vamos, cómo está la situación, cómo es esto de patrimonio mundial, que a todo el mundo le suena, pero casi siempre descubrimos que hay un gran desconocimiento, los retos que plantea, yo creo que desde aspectos científicos, técnicos, éticos, sociales, de comunidad, de participación. Todo ello son muchas preguntas en un solo tema que intentaremos ir desgranando durante estos lunes gracias a la participación de muchos colegas de ICOMOS, algunos no de ICOMOS, que ya estamos invitando y esperamos daros sorpresas dentro de poco. Y empezamos hoy con Maider Maraña, historiadora, miembro de nuestra comisión de la Estrategia de Patrimonio Mundial, nuestro conejillo de Indias y una valiente porque se le vuelve a lanzar hoy al ruedo ahí para intentar seguir contándonos lo que nos iba diciendo el otro día. Ella ahora mismo es directora de la Fundación Baketic, que está centrada en procesos de transformación social, y ha sido y es consultora internacional en cultura, patrimonio, derechos humanos para Naciones Unidas, para gobiernos locales y para otras organizaciones. Es además miembro de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio y de programas en el Centro UNESCO del País Vasco. Maider tiene una experiencia extraordinaria porque estuvo unos años trabajando en el Centro de Patrimonio Mundial, por lo cual tuvo esta experiencia de primera mano y ha desarrollado, además sigue desarrollando para UNESCO interesantes proyectos muy interesantes, siempre en relación con derechos humanos, desarrollo sostenible, género, en fin, una perspectiva que yo creo que es única y que tenemos que aprovechar. Y nada más, yo creo que con esto, Maider, ya te paso la palabra y suerte, a ver si hoy podemos disfrutar durante todo el tiempo. A los que queráis preguntar algo, desgraciadamente hoy somos tantos que hemos cortado los micrófonos. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis ir enviándolas en el chat. Camino, que es nuestra maravillosa secretaria, y yo iremos mirando el chat, reuniendo las preguntas y se las pasaremos luego a Maider. Si hubiera ocasión y pudiéramos, y quizá conectaríamos, pero en principio vamos a limitarlo hoy a los chats, al chat, y desde ahí le transmitiremos vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y gracias, Maider. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo y gracias a Mónica y a ICOMOS España por organizar estos seminarios, porque yo creo que efectivamente, como planteaba Mónica y también decíamos el otro día, sobre patrimonio mundial todo el mundo hablamos y cada uno tiene una mirada diferenciada, ¿no? Y yo creo que esta primera parte de estos seminarios que empezó el lunes pasado y continúa hoy, el objetivo, como visteis quienes participasteis en la anterior sesión, es un poco generar eso, ¿no? Generar una mirada que podamos ir compartiendo entre todas y que se va a ir ampliando en los siguientes seminarios, ¿no? Uno de los debates que tuvimos es qué hacer, si volver... espera, que tengo que compartir la pantalla, un segundo. Ahí va. Uno de los debates que tuvimos en ICOMOS fue plantear si... A ver, un segundo. Eso, si volvíamos a empezar desde el inicio, pero es verdad que hay muchísimas personas que repiten,
que ya estuvieron la vez anterior y que habíamos visto que se habían inscrito. Por tanto, lo que vamos a hacer es intentar hacer una especie de resumen rápido, una síntesis de lo que se abordó en los 20 minutos que hubo el pasado lunes, y por tanto, así aquellas personas que estuvieron no tienen, por tanto, que volver a escuchar esa parte, pero aquellas que no estuvieron tienen un poco más fresca la idea de por dónde lo estábamos orientando, ¿no? La otra vez, quizá también por mi oficio de historiadora, empecé por algo que para mí a veces es como muy aclarador, y es el origen de la convención, el origen casi histórico y cómo era su significado original. Un significado que estaba muy centrado en la idea de que el patrimonio cultural, también natural, pero bueno, en esas primeras acciones estaban muy vinculadas al patrimonio cultural, no se debía ceñir solo a lo que los mandatarios o las personas que vivían en determinado país decidieran hacer con él, sino que había unos patrimonios de valor universal que necesitaban ser protegidos desde la comunidad internacional, algo que hasta ese momento, que hoy nos parece lógico, pero que hasta ese momento no era por tanto así. Otra de las grandes diferencias es que el foco inicial, no digo con esto que ahora no sea así, pero es verdad que vemos que se diluye en muchos casos, el foco original de la convención se centraba sobre todo en la protección, en proteger bienes que corrían riesgos de estar destruidos por guerras, abandonados u otro tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo que esa protección se diera, por supuesto, a la interna de las fronteras, pero también como un ejercicio de cooperación internacional, ¿no? Y decíamos que esta convención, que la verdad es que no podemos saber, aunque sería súper interesante, aunque sí que hay algunos estudios que abordan esos inicios de la convención y las miradas de aquellas que estuvieron allí, ha sido claramente que ha tenido un éxito abrumador. Es una convención casi universal, podemos llamar una convención universal, porque está ratificada, ahora no tengo el número delante, pero si no me equivoco son 193 países, lo cual significa que son casi la totalidad de los estados actuales del mundo. Y a su vez tiene esta famosa lista de patrimonio mundial que con sus 1.121 bienes inscritos a día de hoy, que en un año serán otros 20, etcétera, porque cada año se suman varios, se ha convertido casi en uno de los aspectos más populares de la acción de Naciones Unidas. Quizá mucha gente en la calle, a pie de calle, no considera que esto es una acción de Naciones Unidas, pero más o menos todos hemos oído hablar del patrimonio de la humanidad, como se le suele llamar en España, patrimonio mundial, World Heritage, etcétera, ¿no? Y claro, una de las cuestiones que abordábamos y que supongo que irá saliendo y que queremos desde ICOMOS España también promover es ver cómo esa misma convención y esa misma lista se ve desde puntos de vista muy diferentes. No es lo mismo cómo lo ve un Estado que tiene muchos bienes inscritos, no es lo mismo por qué inscribe un Estado como Italia, España o China, o un Estado como Mali o Palestina. Sus vínculos y sus necesidades y su decisión de inscribir son absolutamente diferentes, ¿no? Y a su vez, efectivamente, no es lo mismo cómo puede ver una autoridad local que su ciudad sea inscrita en la lista de patrimonio mundial o cómo lo puede ver el gobierno central de un país, ¿no? Entonces, bueno, planteábamos todas estas cuestiones y además planteábamos también que existen otros agentes, por ejemplo, la comunidad, del que también hablaremos y habrá un webinar especial sobre ello. O, por ejemplo, el tema de aquellas asociaciones como ICOMOS, IUCN o ICROM, que son advisory bodies, consejeros, digamos, no me acuerdo ahora en castellano cómo se traduce, organismos consultivos oficiales de la convención. Es siempre igual la mirada de una ONG como ICOMOS centrada en el patrimonio cultural que la de un Estado parte. El proceso de inscripción también es lo que más atrae de la atención de muchas veces de los tomadores de decisiones, de las autoridades, ¿no? En general, erróneamente se asume que ese proceso de inscripción, que puede llevar entre 5 y 10 años, dependiendo del bien, pues es el trabajo que hay que hacer, cuando en realidad las personas que trabajan en el Centro de Patrimonio Mundial en UNESCO o incluso en los ministerios de Cultura, etcétera, entienden que el trabajo también comienza una vez que ha sido inscrito, porque lo importante es conservar ese bien, ¿no? También hablábamos de algo que va a atravesar seguro todo el resto de intervenciones que hay en los webinars, y por eso tampoco me quería detener mucho hoy, en el tema del valor universal excepcional. Esta convención identificaba que había algunos bienes en el mundo que por su valía absolutamente excepcional, que lo traducía en esto que es el valor universal excepcional,
tenían que ser protegidos por la comunidad internacional inscribiéndolos en esta lista, ¿no? Pero claro, esa mirada que en su día, y luego lo vamos a ver, parecía que era objetiva, cada vez se demuestra como más dificultoso. ¿Cómo realmente valoramos si un bien tiene o no el valor universal excepcional? Y a ese trabajo en realidad es el que dedican los gobiernos y los expertos, las especialistas también, en temas de crear un dossier de inscripción. Y luego también es por lo que, digamos, los miembros del Comité de Patrimonio Mundial debaten si realmente un bien tiene ese valor universal excepcional, lo cual evidencia que no es objetivo, ¿no? Tal y como parece que a veces leyendo el texto de la Convención pareciera, ¿no? Y luego también empezábamos a hablar de que muchas veces nos centramos en esa mirada internacional como si fuera el premio a conseguir y que muchas veces se presentan ideas que están encaminadas como a ese logro sin en realidad contar con un proyecto de desarrollo detrás que realmente garantice lo que hace esta convención, que esta convención no es otra cosa que un paraguas. O sea, esta convención realmente luego no decide qué tiene que hacer cada estado, sino que otorga un paraguas, genera un paraguas firmado y aprobado por diferentes estados, en el que luego los estados tienen que desarrollar en sus países políticas públicas adaptadas de protección, conservación, difusión del patrimonio, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que esos bienes que están inscritos en esta lista, si no tienen detrás un verdadero proyecto de desarrollo, bueno, pues esa lógica se rompe, ¿no? Y cada vez más en los dossiers de inscripción se tiene en cuenta esta cuestión. A su vez, lo que decíamos, en vez de centrarnos en la carrera de la inscripción, muchas veces cada vez más empezamos a hablar de que es determinante, y también algún webinar se va a dedicar a esto, tener nuestro foco puesto en la gestión posterior del bien, ¿no? Hablábamos también el otro día, yo creo que me quedé aquí, pero tampoco tengo muy claro en qué momento pasó todo, en el proceso de inscripción, quién es quién, ¿no? O sea, muchas veces decíamos que cuando se dice, siempre se piensa que UNESCO inscribe, ¿no? Cuando el otro día, quizá un poco también por generar debate, mi planteamiento era que en realidad quien inscribe es cada país. Esto es, UNESCO nunca pide a nadie que tiene que presentar un bien específico. Son decisiones que el Estado toma. Entonces, realmente quien inicia ese proceso es cada país que selecciona y decide. Y esto también lo comentábamos un poco el otro día, y es que, como decía Mónica al inicio de la intervención, lo que está inscrito no significa que es mejor que lo que no está inscrito. Significa que simplemente, por algún motivo, y ahí viene el tema de por qué motivos, pero por algún motivo ha sido seleccionado y se ha decidido por parte de cada país ser presentado, porque esto es importante recordar que solo, digamos, el gobierno central tiene la potestad ante UNESCO de poder presentar bienes, ¿no? Luego, efectivamente, ese dossier que haya trabajado y preparado ese país lo va a analizar ICOMOS, IUCN, a veces también ICROM, pero generalmente no, y lanzan una propuesta al Centro de Patrimonio Mundial, que es quien a su vez elabora también, bueno, junto con ICOMOS, las draft decisions, las decisiones, digamos, el borrador de decisión que se va a proponer al comité. Entonces, también cuando se dice UNESCO inscribe, pues tampoco es la secretaría la que inscribe, o sea, ni tampoco son ICOMOS, IUCN. Evidentemente tienen peso, claramente, son quienes reciben la información, la analizan desde su valía, su conocimiento técnico y proponen una propuesta al comité, que puede ser inscripción, no inscripción u otras fórmulas que ya sabemos intermedias, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que con esa propuesta se llega a un comité que está formado por estados, y ahí de hecho he puesto la composición actual, si no me equivoco es la actual. Entonces ese comité es el que al final va a debatir y va a decidir. Y entonces esto ya nos empieza a identificar las diferentes miradas. Es imposible que cada país, que ICOMOS y IUCN, que el Centro de Patrimonio Mundial y su Secretaría Técnica, o que los países miembros de ese comité tengan siempre la misma visión, no ya sobre el patrimonio, sino también sobre la implementación de esa convención, ¿no? Entonces, en este proceso de decisión casi política, por entendernos, cada vez está habiendo incluso una mayor separación a veces en la toma de decisiones entre las propuestas realizadas por los equipos técnicos o aquello que finalmente se decide en el Comité de Patrimonio Mundial, ¿no? Por eso planteábamos ahí, ¿no?, la duda de la decisión de inscribir es siempre patrimonial. Evidentemente los dossiers están basados digamos, en hechos de la teoría de la ciencia del patrimonio, pero efectivamente la decisión finalmente es tomada
por un grupo de Estados miembros que forman parte de ese comité en ese momento, ¿no? Y a su vez nos preguntamos si un dossier excepcional siempre garantiza la inscripción, o también puede ser en el ámbito contrario, ¿no? Si un dossier que no sea bueno significa que no va a ser inscrito. Esto son preguntas que yo lanzo también para generar el debate y que nos planteemos un poco luego en el turno de preguntas, etcétera. Ahí, por ejemplo, veis un gráfico de una de las investigaciones, hay muchísimas online también, esta que se hizo en el 2016, por ejemplo, sobre cómo las posibilidades de que una delegación viera su bien inscrito o no, y según ellos también tenía que ver en parte incluso con el número de delegados que lleven al comité, etcétera. Más allá de que podemos debatir ampliamente sobre la valía o no de esta investigación, por lo menos está poniendo el foco de que existe ya, bueno, esa mirada de la politización o al menos de la toma de decisiones no basada siempre en criterios patrimoniales, ¿no? Bueno, entonces, en torno a eso, una de las ideas que planteábamos era la cuestión de centrar todo proceso, digamos, con vistas a UNESCO en una gestión basada en consensos, en que realmente la inscripción sirva para desarrollar un proceso de desarrollo local, de manera que si es inscrita bien y si no es inscrita también, y que nos evidencie la importancia del proceso, ¿no? No solo centrarnos en la medalla final, como es como algunos lo ven, cuando en realidad ahí es cuando empieza el trabajo también, y plantearnos también la idea de para qué inscribimos, o sea, si se inscribe, ¿qué pasará cuando ya no estemos? Porque algún día no vamos a estar y es importante también trabajar sobre procesos futuros, ¿no? Pero todo esto nos volvía al punto que comentábamos el otro día también, y es ¿qué es la Convención de Patrimonio Mundial? Y en realidad es curioso que la lista ha tenido tal éxito que que ha matado de éxito casi a la Convención, porque incluso las personas que formamos parte del mundo, digamos, del patrimonio mundial, muchas veces se nos olvida que la Convención lo que hace es solicitar a los estados o los estados que la firman se comprometen a implementar políticas para la protección de todo su patrimonio. Y este es un tema muy interesante porque al final nos centramos tanto en los bienes inscritos que no recordamos que lo que tiene que hacer un estado es garantizar la protección de todo el patrimonio cultural de su país, que los bienes en la lista solo serían unos ejemplos icónicos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, se produce un desvío de atención hacia el listado en el que caemos todas. O sea, incluso el otro día hablando sobre un proceso de monitoreo que desarrollan todos los estados que han firmado la convención, no nos acordábamos, o bueno, había personas que les costaba identificar que el Estado no solo tiene que rendir cuentas en ese proceso ante UNESCO por los bienes inscritos, sino por todos los bienes o por sus políticas patrimoniales en el Estado, ¿no? Como decíamos también el otro día, pues eso, ya casi va a hacer pronto 50 años de esta convención y evidentemente, si bien el texto jurídico no puede cambiar, ha ido variando a través de su implementación. Entre otras cosas, se ha plasmado en la evolución que cambia continuamente de las Operational Guidelines, de las directrices operativas de la convención, que están online para quien quiera leerlas y que si lo miras en el ordenador hay como un montón de versiones porque eso evidencia que nuestra mirada sobre el patrimonio evidentemente va evolucionando, ¿no? Y entonces esta convención también ha tenido eso, ha tenido, digamos, un responder, porque el patrimonio al fin y al cabo es como, digamos, la fotografía social de quiénes somos, qué queremos narrar a las siguientes generaciones. Y en la medida en que la sociedad va cambiando, también evoluciona nuestra mirada de qué queremos, digamos, seleccionar como patrimonio para dejar legar a las siguientes generaciones, ¿no? Los primeros años hubo unas inscripciones que podemos considerar, entre comillas, como incontestables, siempre entre comillas, porque evidentemente ese valor universal excepcional que parece objetivo nunca va a poder ser igual para una persona que ha nacido en la década de los 40 en Europa o para una persona que ha nacido en los 80 en Latinoamérica o en el año 2000 en África, ¿no? Las miradas son absolutamente diferentes y por tanto esa mirada de incontestable, algo que parece incontestable, por ejemplo la fotografía que tenemos aquí, probablemente para mucha gente no sea tan evidente, ¿no? Ay, un segundo que cambie esto. Ahí va. En esas épocas, por tanto, también se va reflejando una evolución en la mirada de qué queremos narrar. Por ejemplo, aquí hay 3 bienes del Estado español actualmente inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y fueron inscritos en épocas diferentes. El puente de Vizcaya ha sido más reciente y los otros 2 en realidad fueron inscritos en la década de los 80, si no me equivoco. Entonces, al final, los bienes inscritos también reflejan en parte las tendencias e intereses de cada época.
Por ejemplo, el patrimonio industrial en los años 80 no habría sido probablemente considerado. Y muy probablemente algo que fue fácilmente inscrito en una, digamos, carrera fulgurante, porque fue muy rápidamente inscrito el puente de Vizcaya, probablemente si lo hubieran propuesto 20-25 años antes, quizá hubiera tenido más dificultades para ser inscrito, porque se entendía de otro modo quizá el patrimonio inmaterial, el patrimonio industrial. Puede ser, ¿no? A su vez, evidentemente también los países se autoperciben de manera diferente. Es muy probable que la mirada que las autoridades españolas tenían hacia su patrimonio en el 80 o en los años 2000 fuera absolutamente diferente, ¿no? Otra de las cuestiones que siempre es muy contestada, yo creo que acertadamente, por parte de la sociedad civil hacia esta convención y también por parte de muchos de los estados que representan a países del sur global, o sea, aquellos países que en general tienen menos representación en la lista, es esa cuestión de que la lista no es representativa en el sentido, digamos, de balanceada, de que cubra todas las características de la humanidad, por entendernos, ¿no? Esa idea que tenemos de que representa lo más icónico, en realidad representa, bueno, algunas partes, ¿no? Entonces, eso ya se sabe desde hace muchos años. Por ejemplo, en 1994 se lanzó la Estrategia Global para una lista balanceada que visibilizaba hechos que todavía suceden hoy en día, como veis ahí en el croquis, digamos, en el quesito que tenemos ahí marcado, pues casi la mitad de los bienes inscritos hoy en día en esa lista son europeos. Eso no significa que Europa tenga la mitad del patrimonio del mundo. Eso significa que los países europeos han optado por una política patrimonial con una mirada internacional en este campo, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, que frente a eso la representación de África es muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, de los países árabes. A su vez, también en el otro gráfico veis cómo los bienes culturales copan la lista. O sea, hay muchísimos bienes más centrados en lo cultural que en lo natural, porque el otro día decíamos que una de las cosas que sí que acertó esta convención, acertar en el sentido de que fue novedosa, es que juntaba en el mismo texto normativo, en el mismo texto legal, el patrimonio natural y patrimonio cultural, algo que todavía hoy en día en la mayoría de países no es así, ¿no? Y entonces vemos que efectivamente la convención de nuevo, sin querer en su lista, ha ido inscribiendo cada vez más sitios culturales. En cambio los sitios naturales que aparecen en verde son muchos menos, y los sitios mixtos, que serían, digamos, aquellos que incluirían características de ambos apartados, tanto cultural como natural, pues son aún menos, ¿no? Entonces, bueno, esta estrategia global, que nos daría para otros tantos webinars, identificaba que había una sobrerepresentación también temática, no solo por geografía. O sea, había, por ejemplo, una evidente representación, por ejemplo, de cascos urbanos europeos. Había también una evidente representación de iglesias católicas, ¿no? O de cuestiones vinculadas a la fe cristiana. Y frente a eso las grandes lagunas, ¿no? Hay un montón de civilizaciones del mundo que no veían representado su patrimonio, entre otras cosas también porque la convención adoptada en el 72 tiene una mirada muy monumental, digamos, y no todas las culturas del mundo trasladan su patrimonio de generación en generación a través de la monumentalidad. Por tanto, esa permanencia perenne en el tiempo no siempre se da en todas las comunidades, y hay muchas comunidades que se centran en su, por ejemplo, patrimonio inmaterial, y por eso también en 2003 los estados del sur global, junto con otros, impulsaron que se aprobara en UNESCO otra convención que es muy interesante, y espero que también la podamos abordar en otro webinar, sobre, digamos, el valor de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Se han realizado estudios temáticos, varios realizados por ICOMOS, y bueno, es verdad que hay ciertas propuestas de mejora, algunas se están implementando, como que los países que tienen más número de bienes, por ejemplo España, Italia y otros muchos, solo puedan presentar uno al año, y efectivamente también se intenta que haya como cambios de enfoque temático para abordar otras visiones. Uno de los enfoques que se cambió y que, bueno, Mónica es una experta en este enfoque, entonces tampoco me voy a extender más, pero me parecía interesante, es el tema de los paisajes culturales, ¿no? Los paisajes culturales surgen como figura y se aceptan en la convención en el año 92, y desde entonces es que ha ido creciendo exponencialmente el número de países que presentan bienes considerados como paisajes culturales. ¿Cuál sería un poco la base? Nos llevaría mucho tiempo, pero la base sería que se trata de bienes que su valor no lo obtienen necesariamente solo por lo cultural o solo por lo natural, o sea, que no podrían ser inscritos solo en una de esas dos
no son categorías, pero bueno, por decirlo, tiene que ver con los criterios, etcétera, sino que los paisajes culturales se centran más en la sinergia. O sea, su valor universal excepcional viene del hecho de la sinergia de lo cultural, digamos, de la población con su entorno natural, ¿no? Estos paisajes, por tanto, culturales que se vienen inscribiendo en los últimos años en la Convención, generaron un cambio de paradigma en muchos aspectos desde mi punto de vista, por ejemplo, la visibilización del rol de la comunidad, porque muchos de ellos están absolutamente vinculados al desarrollo, digamos, de formas sociales en respuesta a un entorno, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos de un paisaje cultural que se está inscribiendo en la lista una y otra vez son, por ejemplo, paisajes agrarios o paisajes vinculados a extracción de productos naturales, que pueden ser el vino en Europa es muy clásico, aquí tenemos una imagen de Cuba, bueno, y entonces esto ya identifica otra época también, ¿no? En la que se empieza a entender más esa necesidad de las sinergias, no mirar tanto al elemento, al monumento en sí, sino a un conjunto que explica el valor universal, excepcional o no, porque esto es muy debatible, y entonces tiene otros focos que también hacen entrar una cuestión que no siempre se había visibilizado tanto en la lista anteriormente, que eran los valores intangibles. Y es que recordemos que, claro, la Convención de Patrimonio Mundial solo protege, y la lista a su vez solo inscribe bienes materiales y inamovibles, por decirlo de algún modo. Son, por tanto, elementos físicos de una monumentalidad específica, de un tamaño específico, y por tanto muchas veces se había, digamos, olvidado el valor inmaterial de los bienes. Ahí pongo, por ejemplo, uno de Australia que a mí me parece muy interesante, Uluru Rock, que fue inscrito primero de un modo que tenía más que ver con sus valores naturales, y luego el Estado australiano decidió volver a presentarlo bajo el concepto de paisaje cultural, incluyendo en él, digamos, la cosmovisión de los pueblos indígenas, de los pueblos aborígenes, como allí se llaman, porque esa roca en realidad su significado patrimonial se lo daba esa visión, digamos, de espiritual, ¿no? De creencia, de fe. Otro de los nuevos enfoques que yo creo que, bueno, va entrando, pero es verdad que todavía hay que trabajar muchísimo, es el tema del rol de la comunidad, ¿no? O sea, ahí vemos, por ejemplo, un gráfico de la propia UNESCO en una de sus publicaciones que preguntaba a los estados parte si... Preguntaba a los estados parte si la comunidad local había tomado parte en la elaboración del dossier de inscripción, por ejemplo, y en general no en un 50% de los casos, y las consultas públicas no se habían realizado en un 63% de los casos. Esto, bueno, habría que manejar bien los datos, pero la realidad es que más allá de la inscripción, donde yo creo que cada vez se cuenta más con algún tipo de participación, en general luego la gestión de los bienes no siempre se hace pensando en la comunidad o incluyendo a la comunidad, ¿no? Otro de los cambios también, yo creo que cada vez está más de moda, siempre han existido en la lista de Patrimonio Mundial la posibilidad de presentar bienes transfronterizos, si no me equivoco, ahora igual alguien me corrige. Pero bueno, esta posibilidad de presentar bienes transfronterizos o transnacionales se está cada vez viendo más por parte de los estados como una forma de conseguir más inscripciones, porque solo uno de los que presenta, el primero de la lista, digamos, deberá computar dentro de su listado de, digamos, de los que tienen para presentar cada año, ¿no? Es verdad que desde mi punto de vista el enfoque de los bienes transnacionales es adecuado al espíritu de la Convención, porque es una fuente de cooperación y busca, por tanto, fórmulas en las que queremos pensar que los estados se apoyan mutuamente, ¿no? España, por ejemplo, para quien quiera saberlo, tiene 4, uno de ellos con Portugal y otro con Francia, que tiene lógica por nuestra distribución, otro compartido con diferentes países de Europa y otro con México, ¿no? Y por último, por ejemplo, quería señalar, ya que creo que tenemos eso, mucha gente de América Latina también, pues este gran proyecto transnacional que se hizo en América Latina en torno a la ruta andina, ¿no? El Capañán, y que fue evidentemente otro ejemplo de cooperación. Otro debate que está ahora justo
generándose, que yo creo que en el próximo comité se volverá a plantear, es qué hacemos con los sitios asociados a conflictos. En la lista existen ya algunos sitios inscritos, como Robben Island, que vemos ahí de Sudáfrica, la cárcel donde estuvo Mandela durante años, Hiroshima, en Japón, o Auschwitz, ¿no? Pero es verdad que en 2018 ya en el Comité de Patrimonio Mundial, a raíz de la presentación de un bien de Bélgica y Francia, si no me equivoco, se planteó también por parte de ICOMOS, cuando analizaba ese dossier, que en estos momentos la Convención no tenía mecanismos para realmente garantizar si esos bienes, para analizar realmente si esos bienes tenían valor universal, excepcional o no. Y esto está en debate ahora, nos llevaría otra sesión y creo que hay gente también conectada que sabe mucho del tema, pero bueno, este es un debate que también está sobre la mesa y que indica, por tanto, que es una convención que va evolucionando, ¿no? Otro tema interesante, comentábamos también el otro día, que para presentar un bien, hoy en día hay que presentar un análisis comparativo, un demostrar que tu bien, el que estás presentando, es mucho más determinante para la historia de la humanidad, por decirlo de algún modo, o que cumple más con las directrices patrimoniales que marca la Convención y todos sus mecanismos de implementación y los operational guidelines, etcétera, que tu bien lo cumple mucho más que el resto, ¿no? Entonces, en ese análisis comparativo planteábamos el otro día que a veces surgen dudas éticas casi, ¿no? Y este es el camino, esta es una cuestión que, por ejemplo, se planteó con la inscripción de Pimachow-Inaki en Canadá, que es un bien que fue presentado hasta 3 veces, que esto también es interesante. Yo creo que Canadá en este caso acertó. En ese momento yo estaba trabajando en París y Canadá era uno de los estados que yo gestionaba, como comentaba antes Mónica, y a mí me parece interesante porque Canadá siempre entendió que cuando el comité devolvía el dossier al Estado con la solicitud de hacer ciertas mejoras o cambiar ciertos enfoques, etcétera, que realmente era con la intención de mejorar el dossier, ¿no? Evidentemente pudieron tener sus disgustos y sus frustraciones, pero siempre se entendió que había que volver a trabajarlo y volver a presentarlo. Y una de las cuestiones que planteaba era, por ejemplo, el tema de las mugas, de las fronteras, y también la relación con la naturaleza, que esto era una cosa que las personas de la comunidad indígena vinculada al bien, planteaban que para ellas era muy difícil establecer un análisis comparativo en el que defendieran que ellas, su relación con la naturaleza, era más privilegiada, diferente o mejor que la de otras comunidades indígenas, ¿no? A su vez también el Comité de Patrimonio Mundial planteó en algunos momentos, en esa presentación larga de 3 veces, planteó que consideraban que todavía había cuestiones respecto a la gestión y la gobernanza que había que mejorar, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que por suerte más se está viendo y que efectivamente es determinante, casi a veces mucho más que la situación o el estado físico de un bien, es mucho más determinante, por eso que decíamos de la proyección de escenarios futuros, contar con un buen sistema de manejo, ¿no? Y ahora ya sí, estoy terminando y es un turno de que podamos juntarnos a debatir, a compartir, porque estoy convencida de que de las 150 personas que están conectadas, la mayoría tendrán su propia visión de la convención y en muchos casos será muy diferente a la que hoy hemos dado, ¿no? Planteaba pues un poco también para generar debate y un poco intentar también trasladar temas polémicos, ¿no? Que generalmente creemos que UNESCO, la institución UNESCO, es una autoridad en materia de patrimonio, cuando en realidad creo que sería más acertado si entendemos que la UNESCO es una organización de estados, es un club de países que se juntan para establecer políticas. Entonces, ¿en ese sentido es una autoridad? Sí, en ese sentido sí es una autoridad. Pero efectivamente muchas veces, desde la academia, por lo menos en los años que he estado en la academia, se le exige a UNESCO que sea pionera en el discurso del patrimonio y que transgreda las realidades actuales en materia patrimonial, cuando yo tengo mis dudas de que realmente una institución que se basa en el consenso entre estados sea el lugar para eso, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente UNESCO consigue cosas que la academia nunca conseguiría y es implementar políticas que se trasladan a menudo a los estados. Por ejemplo, si UNESCO en 2003 no hubiera aprobado la Convención de Patrimonio Inmaterial, ¿los estados habrían aprobado leyes en materia de patrimonio inmaterial? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que en eso su rol es innegable, pero en cambio efectivamente nunca va a ir, desde mi punto de vista, no sé, a la vanguardia del discurso autorizado patrimonial, ¿no? Luego también otra cosa es que creemos generalmente, como ya planteaba Mónica al inicio, que la lista de patrimonio mundial es
el reconocimiento sumo, ¿no? O sea, quien llega allí es porque es mejor que el del pueblo al lado que no ha conseguido inscribir, cuando en realidad no siempre es así. La lista también necesitamos entenderla y por eso veíamos lo que sucedía con la Global Strategy y su necesidad en 1994 de evidenciar los desbalances o las desigualdades que salen en la lista. La lista es un resultado de negociaciones en parte políticas que no necesariamente siempre se rigen por códigos patrimoniales, ¿no? Cuando hablamos eso, de que creemos generalmente que es una lista representativa del Patrimonio Mundial de la Humanidad, como decíamos, no lo es. Representa más unas culturas que otras y dentro de esas culturas representa más algunos aspectos que otros, ¿no? Y como planteábamos, en vez de centrarnos tanto en esa carrera hacia la inscripción, lo interesante sería entender que el trabajo real de gestión comienza con la inscripción, por ejemplo, ¿no? Aunque en realidad ya tenía que haber por detrás una forma de protección a nivel estatal, ¿no? Luego también otro error que suele suceder, y esto tiene más que ver cuando nos llaman, ¿no?, desde autoridades políticas y nos dicen ¿cuánto tardaría en inscribir mi bien? ¿No? O sea, hay veces que se plantean como propuestas compatibles con tiempos políticos cuando en realidad en general el conseguir que ese bien sea protegido en el marco de la lista de patrimonio mundial suele ser incompatible con tiempos cortos o medios, ¿no? Y también, en general, pensamos que una inscripción en la lista de patrimonio mundial puede ser una solución a todos nuestros problemas, cuando en realidad una inscripción sin un verdadero plan local de desarrollo, generaría una falta de utilización, o sea, una falta de... Sí, que no se utilice en su plenitud esta herramienta, porque lo que es la lista de patrimonio mundial en realidad es una herramienta, que es una herramienta que puede ser muy válida para los gobiernos para visibilizar determinadas necesidades en materia patrimonial, así como para promover algunos procesos de desarrollo sostenible. Y hasta aquí por hoy. Bueno, a ver, vamos a dar... No puede hablar Mónica. Perdona, Camino, gracias por devolverme. Bueno, muchísimas gracias, Maider. Yo creo que ha sido interesantísima, pero tan densa y tan compleja tu presentación que a mí se me ocurre que casi con cada diapositiva se podía hacer un solo webinario y volveríamos a empezar. A pesar de todas las críticas, sé que tú y yo somos dos enamoradas de la Convención porque creemos en el espíritu de la Convención, la que nadie lee porque todo el mundo solo mira la lista, como tú dices, pero la Convención es un texto bellísimo de solidaridad y cooperación internacional basado en todo el patrimonio, no solo en esa lista de privilegiados o que creen ser privilegiados. Pero yo no quiero hablar mucho más porque quiero empezar a leerte algunas de las preguntas que han surgido en el chat. Por ejemplo, la de Saúl Lázaro Ortiz, que plantea que el espíritu universal y democrático de la Convención puede verse disminuido en los procesos de inscripción, ya que la complejidad técnica y los recursos necesarios para hacer un expediente pues no ofrecen las mismas posibilidades a todos los países, ¿no? Bueno, ¿cuál era tu opinión sobre el tema? Pues sí, efectivamente, una de las cosas cuando se empezó a plantear en el entorno del Comité de Patrimonio Mundial y en todo, digamos, el conglomerado de agentes que trabajan en torno al patrimonio mundial, que son desde las ONGs, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, etcétera, esta cuestión sale, y yo creo que con claridad es evidente que efectivamente se ha ido complejizando cada vez más la inscripción, o sea, los dossiers que se presentaban en los primeros años y los que se presentan hoy en día, que pueden alcanzar las 1.500, 2.000 páginas, no tienen nada que ver. Y las necesidades, por tanto, de recursos humanos y, por tanto, también económicos que cada país debe destinar no tienen nada que ver. Y efectivamente, hoy en día... De hecho, muchos estados también se amparan en eso, ¿no? En toda la inversión que han realizado, cómo no van a conseguir una inscripción, ¿no? Efectivamente, hoy en día existe un proceso que se llama Upstream Process, que colabora, que ayuda, que lo pueden solicitar aquellos países, digamos, del sur global, hay unas características específicas para solicitar tanto un apoyo
económico como a veces más un apoyo de que se dota de especialistas a ese país para que puedan desarrollar ese dossier. Pero innegablemente, efectivamente, el ritmo que llevan determinados países, sin concretar, que pueden presentar un dossier al año, es absolutamente inabarcable por otros países, ¿no? O sea, yo recuerdo hace un par de años, por un proyecto europeo de políticas públicas en materia cultural, terminé en Guinea-Bissau, que actualmente no tiene ningún bien inscrito, y cuando estás en este tipo de países que evidentemente tienen muchísimo patrimonio que podrían inscribir, te das cuenta que efectivamente las dificultades vienen por la falta de posibilidades, ¿no? Entonces, efectivamente, eso también... Bueno, el espíritu universal queda un poco como, no en tela de juicio, pero sí se evidencia, igual que nos sucede en otros aspectos más actuales con la pandemia y quién compra las vacunas, se evidencia efectivamente que al final, o sea, lamentablemente, tanto la convención como la lista son un reflejo también del mundo internacional y de los poderes que en él se desarrollan, ¿no? Que evidentemente comparto con Mónica y efectivamente a veces parezco muy crítica, pero en realidad... creo que soy la que más defiendo luego en mi entorno a la convención. Si no existiera, la tendríamos que inventar. Y efectivamente es un problema que no estamos pudiendo necesariamente siempre dar respuesta a las necesidades de todos los estados y a las diferentes situaciones, ¿no? Pero la convención efectivamente sí tiene los mecanismos y lo ideal es que entre todas y todos vayamos haciendo entender eso, los valores de solidaridad internacional de esta convención. Bien, pues a ver, otra pregunta de Shimon Rever dice, ¿tendría sentido, por ejemplo, una candidatura fundamentada en cómo el patrimonio cultural y de su entorno natural es la manifestación de los logros de las comunidades a lo largo de los tiempos que cohabitan con ese patrimonio a favor del desarrollo humano sostenible que ahora promueve Naciones Unidas con la Agenda 2030? Bueno, aprovecho para mandar un beso a Chimo, que nos conocemos. A ver, yo creo que ese es el espíritu también que subyace en los paisajes culturales. Otra cosa es que al final, como se encontró también ahí un filón, de nuevo se está convirtiendo como en otra de las categorías que todo el mundo desea y se están buscando a veces justificaciones casi laberínticas, no existe esto, pero bueno, de forma laberíntica para trasladar los valores de esa unión entre el ser humano y el entorno. Efectivamente, el tema de la sostenibilidad es otra de las cuestiones que hoy no hemos podido abordar, pero que se merece otro webinar, porque efectivamente en la gestión del patrimonio no siempre se toma en cuenta el tema de la sostenibilidad y del desarrollo humano sostenible. Parte se traslada en la ausencia de participación de la comunidad, que también se puede trasladar en otro tipo de políticas que no siempre tengan en cuenta la gestión del patrimonio respecto a su entorno. Entonces, desde mi punto de vista, sí que efectivamente los paisajes culturales, tal y como al menos yo los entiendo, pero yo digo que Mónica es la experta en estos temas, no yo, y ella podría otro día hablar de esto. Efectivamente, la idea es buscar aquellas relaciones únicas, sinérgicas, que garantizan que podamos seguir en nuestro entorno natural sin destrozarlo y haciendo un uso, por tanto, sostenible de nuestro entorno. Bien, te preguntan, te voy a pasar otra pregunta dice que si se pueden consultar, es fácil consultar los dosieres que se presentan. Pues sí, ahora sí se pueden consultar, ¿no? Si no me equivoco, ahora que porque yo sí los puedo consultar, pero no sé si se pueden... Tengo la duda, yo creo que, o sea, la pregunta es, si el país lo autoriza, sí que se pone en público. Si el país no lo autoriza, eso es, ahora me he acordado. Antes no necesariamente se podían acceder a los dossiers, efectivamente. Y hace unos años se cambió esa política precisamente para dar más transparencia a los procesos, ¿no? Es verdad que en cualquier caso solo se podrían consultar una vez que ha sido inscrito, o sea, no durante el proceso de evaluación, por llamarlo de algún modo, o el proceso de revisión de ese dossier, o sea, no hasta que el comité diga sí, queda inscrito, pero es verdad que la mayoría de países, o bueno, muchos, no sé si me atrevería a decir la mayoría, cada vez están dando más el ok a que su dossier de inscripción esté online. Entonces, muy probablemente, si alguien está interesada, puede encontrar esos dossiers de los últimos años y también, sobre todo, en determinados países, eso es verdad, pero
los dossiers antiguos no están consultables, no son consultables. Luego lo que sí que a veces algunos países en sus páginas estatales, en el ministerio o en los gobiernos locales, efectivamente sí que los suben. Yo he encontrado algunos así, pero no hay como tal una base de datos clara de estos dossiers, porque ya digo que no es obligatorio. Me puedo estar equivocando, pero creo que es si el país lo autoriza. Lo que sí está todo online es, por ejemplo, por cada bien, si una se mete en la página web del Centro Patrimonio Mundial, está la lista de los 1.121 bienes y en cada bien hay una pestaña que se llama Documents, documentos, y ahí están, por ejemplo, todas las veces que ha pasado por el comité y entonces los informes que se presentaron al comité como propuesta desde UNESCO, etcétera, etcétera. Eso sí que está online. Bien, y ahora quería pasar, esta vez sí, Camino, te pido por favor que sí le des la palabra a Alicia Castillo. Alicia Castillo es la presidenta del Comité Nacional Español, la que nos ha impulsado a hacer todas estas cosas que estamos haciendo, todas estas actividades, que quería también preguntarte, y creo que a ella sí la vamos a dejar la palabra, que es la jefa. Bueno, Mónica, muy modesta tú ahí, vamos, la que ha impulsado, madre mía. Primero, en primer lugar, quiero deciros a todos los asistentes que muchísimas gracias por el apoyo total y el respaldo a esta iniciativa de la Comisión Estratégica de Patrimonio Mundial, que lidera estupendamente Mónica Luengo y que además es nuestra vicepresidenta. Y ha permitido unas sesiones que yo creo que van a ser muy interesantes, como esta primero. ¿Qué decir de Maider, que también está aquí y que por segunda vez, además, y con la que ya creo que, bueno, habéis podido comprobar la calidad de su intervención y el interés tan enorme que representa para nosotros y que sea además una miembro muy activo de ICOMOS España. Bueno, esto era obligado por Presi, por la representación institucional, pero de verdad que con todo el cariño y creo que de agradecimiento muy grande a hacer una actividad y un programa y unos webinarios tan interesantes como estos. También voy a preguntar, porque estoy con Mónica, que esto es lo interesante de esto, es también el debate que se pueda generar y sí un poco, pues me parecía, por el interés quizás por temas míos, porque yo también trabajo en temas sociales, y ha hecho una referencia muy interesante a unas valoraciones generales de lo que es la intervención, de los procesos de participación durante la convención. Y no sé, Maider, tampoco sé el nivel de detalle que puedas tener o la información con respecto a estos datos en relación a que, bueno, durante el proceso todavía, ¿no? Un 50% pueden opinar, pero una vez que el bien se declara, pues ya parece todavía más difícil que la participación ciudadana continúe o sea parte de la toma de decisiones, lo que es, en mi opinión, realmente lo más preocupante, ¿no? Porque, bueno, pues al final el proceso que has descrito es muy técnico y bueno, tiene unos pasos, pero claro, el día a día del seguimiento de un sitio requeriría pues cada vez una mayor involucración. Entonces, casi cómo son esos datos, de dónde salen, o sea, de dónde coge la UNESCO o los estados la referencia a esos datos y cómo crees tú que podríamos hacer para que esto fuera mejor. Y nada más, daros las gracias a todos y ya digo, especialmente a Mónica por la organización, a toda la comisión y en este caso a Maider. Bueno, pues yo también agradezco a Alicia porque es que es un placer poder organizar algo así porque a los frikis de estos temas pues estas cosas nos encantan y es verdad que no hay tantos espacios para poder juntarnos, ¿no? La participación de la comunidad para mí es el tema, junto con el desarrollo sostenible, sinceramente. Entonces, como sé que ya se va a abordar en nuestro webinar, he decidido no atacarlo, pero efectivamente, para que nos hagamos una idea, incluso cuando UNESCO se planteó sus 4 Cs hace unos años, que las 4 Cs eran como, digamos, sus 4 objetivos, se les pasó incluir a la comunidad y de hecho se incluyó años después la 5ª C, que sería community, ¿no? Entonces, eso también evidencia que seguimos, y yo me incluyo, que en las personas que trabajamos en temas de patrimonio solemos ser muy tecnócratas, nos centramos mucho en que solo los iniciados podemos realmente tener
un saber, un conocimiento sobre cómo se gestiona el patrimonio, ¿no? En general, yo creo que hemos gestionado nuestros patrimonios de espaldas a la comunidad y esto todavía se refleja. ¿Cómo vamos obteniendo los datos de qué sucede? Que tampoco son objetivos, porque efectivamente, ¿cómo se da esa participación de la comunidad? ¿Basta con hacer una jornada de puertas abiertas? ¿Basta con hacer 2 o 3 talleres educativos y contar cuánta gente de los colegios vino? ¿No? Entonces, es verdad que, claro, desde mi punto de vista necesitaríamos sistemas de gestión y gobernanza real en la que la comunidad tenga una voz autorizada en la que pueda tomar decisiones, que no solo sea como consultora o sea como voz a la que se le consulta, pero esto es muy difícil, ¿no? Entonces, por ahora, los datos que tenemos, primero, que no siempre se han medido, por ejemplo, en la Convención de 2003, sí que para que un bien sea declarado dentro de sus listados, necesita tener al menos el acuerdo por carta de la comunidad, ¿no? Incluso esto ya evidencia que había problemas en la gestión para que la gente pudiera participar. Bueno, uno de los sistemas de monitoreo de UNESCO es el Periodic Reporting, el informe periódico que se realiza cada 6-10 años. Cada región lo pasa cada 6-10 años. En la última revisión se incluyeron específicamente cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, con la sostenibilidad y también con la comunidad. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los mecanismos. También se habla de la comunidad, por ejemplo, cada vez que un bien pasa por el comité por un SOC, por un State of Conservation, cuando se detecta que hay algún problema en un bien, a veces tiene que ver con la comunidad, pero en general no mucho. Y en realidad lo más objetivable en datos que tenemos hoy en día son los informes periódicos que están empezando a salir. En teoría, el verano pasado, si hubiera habido, por el COVID no hubo comité, se hubiera presentado los datos de los países árabes y ahí formé parte del equipo que trabajó en los resultados, en analizar en la investigación de los resultados, en la elaboración de conclusiones y efectivamente hay algunos de los datos nos están empezando a dar datos, porcentajes, ¿no? De qué bienes consideran que la población local está participando, qué bienes consideran que está participando de X modo o del otro, pero bueno, todavía muy incipientes. Creo que tendremos que esperar todavía todo el ciclo del Periodic Reporting. Y aún así son datos, bueno, todavía como muy escasos. Al final, otro sistema es lo de las buenas prácticas. Se están cada vez documentando eso y Comos lo sabe muy bien. Documentando buenas prácticas en materia de gestión e incorporación de la mirada comunitaria, pero bueno, lamentablemente todavía es muy incipiente, yo creo. Maider, me quedan 4 preguntas y cierro porque ya nos vamos acercando al final. Y te paso la de Antonio Santana. Visto los porcentajes de ejemplos de elementos insertados en la lista y su emplazamiento en continentes, como especialistas, ¿deberíamos dirigir más nuestra acción en balancear la lista o debemos seguir presentando propuestas que conocemos más, aunque nuestro país ya tenga inscrito un amplio número de piezas? Pues este es el debate. En realidad, yo puedo dar una mirada que es la mía, pero evidentemente cada persona que está aquí pues tendrá su propia mirada. Y evidentemente, ahora que no estoy en UNESCO tengo una mirada, cuando estaba en UNESCO tenía otra y si alguna vez, por lo que sea, representara un Estado, pues tendría probablemente otra. La realidad es que efectivamente desde el punto de vista del balance de la lista lo ideal sería poder inscribir más bienes, si se siguen inscribiendo, de otras regiones y de otras áreas temáticas no representadas. Por ejemplo, una de las cosas que sí que yo creo, me consta, que los países con muchos bienes como España, Italia, China, bueno, China no sé, pero bueno, España e Italia seguro, están intentando buscar incluso otras miradas temáticas, ¿no? O sea, centrarse también en cubrir esas lagunas temáticas de tipos de patrimonio que no hayan sido tan inscritos como pueden ser patrimonio industrial u otros, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo creo que como especialistas o personas que trabajamos en el ámbito del patrimonio sí necesitamos por lo menos hacer entender que el objetivo no tiene que ser siempre inscribir todo, el objetivo tiene que ser contar con verdaderos proyectos de desarrollo que garanticen que ese patrimonio tenga una proyección. Existen bienes que han intentado, digamos, entre comillas, la carrera de UNESCO y que no han sido inscritos, pero como en esos años de trabajo hicieron muy bien la labor de estabilizar un proyecto de desarrollo, han buscado también otros ámbitos que les protegen internacionalmente y, por supuesto, local y estatalmente, y que han garantizado que esos bienes patrimoniales hoy en día tengan un significado para la comunidad, tengan un significado incluso
en ámbitos de promoción turística y en otros campos, y que hayan garantizado, por ejemplo, un pleno empleo en algunas zonas que estaban absolutamente, digamos, de capa caída y en la España vaciada, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, yo creo que es importante visibilizar que los listados no son los únicos fines de los sistemas patrimoniales y que desde luego son una herramienta, no son el fin en sí mismo, sino que tienen que servir cuando no existan otros mecanismos o otras formas para proteger esos bienes. Pues paso ahora a la de buena amiga Adriana Careaga, que aprovecho para saludar, que te dice, comenta que le ha parecido muy interesante tu presentación y pregunta si podrías profundizar un poco más en la tensión que existe entre las decisiones políticas y las técnicas en las inscripciones de los bienes. Otro de los... ¿Qué? Me oyes de la cuestión. Bueno, pues sí, efectivamente, como decía, cada vez hay más interés también por la academia y cada vez hay más artículos, por si alguien tiene interés, a esto se les suele llamar la politización en la toma de decisiones. Efectivamente, ICOMOS y IUCN suelen trasladar unas recomendaciones al Comité de Patrimonio Mundial y es verdad que siempre ha habido tendencia a mejorar un poco esas recomendaciones, ¿no? Pero en los últimos años esas posibilidades de, digamos, mejorar el tono de la recomendación han pasado a situaciones en las que en algunos casos se pedía de una no inscripción a una inscripción directa, etcétera, ¿no? Y esto efectivamente ha generado tensiones. De hecho, en algunos comités se ha llegado incluso a tener que votar, que es un sistema que el comité no utiliza. El comité llega a consensos y cuando realmente se necesita incluso el voto secreto es porque efectivamente la tensión derivada de esa distancia entre la recomendación técnica y la decisión política es gigantesca. Y evidentemente a todas las personas que estamos hoy aquí, no se nos escapa, ¿no?, la distancia entre lo que puede ser un gran dossier, un dossier excepcional, pero la necesidad de que los países, digamos, no se puede decir voten por él, porque no es un sistema de voto ni es un sistema de 3 contra 4, pero sí que respalden esa propuesta, ¿no?, de ese país. Y entonces ahí evidentemente también entran sistemas de diplomacia internacional muy asentados en nuestros países que también juegan su papel. O sea, evidentemente, por eso también planteaba que UNESCO, al fin y al cabo, es un club de estados, pero yo lo digo en el sentido positivo. Yo soy diplomática española y creo en esto de la diplomacia internacional, pero tenemos que entender que al final, efectivamente, muchas veces también las decisiones no solo se rigen por sistemas patrimoniales o por valores patrimoniales. Y entonces, efectivamente, esto está generando en los últimos años mucha tensión entre ICOMOS, y quizá yo no soy la más experta porque hay personas aquí que trabajan ayudando o como ICOMOS en evaluar propuestas, entre el trabajo que desarrolla la gente de ICOMOS y esa visión de los estados que no siempre tiene en cuenta las propuestas. Por ejemplo, una de las cosas que también evidencian estos cambios es que hace unos años en el Comité de Patrimonio Mundial siempre quienes acudían eran, por ejemplo, representantes del Ministerio de Cultura, expertos especialistas en patrimonio, y cada vez más empezamos a ver en los comités que la figura de diplomáticos internacionales o representantes de país que no necesariamente vienen del mundo patrimonial está más presente, ¿no? En eso España es una excepción, ¿eh? Las compañías del Ministerio de Cultura siempre van. Y entonces, bueno, efectivamente esto está generando una politización en la toma de decisiones que algunas personas afirman que va a llegar a destrozar la lista y la convención, porque se considera que en la medida en que las evaluaciones técnicas no tienen eco en la decisión política, puede evidentemente tergiversarse el sistema, ¿no? Pero bueno, esto daría para varios webinars. Y ya las dos últimas que son muy facilitas. Alicia Gil Castillo pregunta ¿cuáles son los beneficios que se obtienen en materia de conservación para los bienes inscritos? Bueno, pues es fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? O sea, para empezar, los beneficios, mucha gente también cree que una vez que tu bien ha sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, a partir de ese día UNESCO te da un montón de dotación económica y cuando tengas un problema UNESCO siempre estará ahí. Y la verdad es que no. UNESCO simplemente te inscribe en ese listado y a partir de ese momento, como también antes, el Estado tiene que seguir gestionando ese bien. En casos súper excepcionales, como puede ser por una guerra específica y tal,
UNESCO ha podido dar ciertos apoyos, pero en la mayoría de los casos los beneficios van a venir de si existe, como decíamos, ese proyecto de desarrollo. Si el Estado o la autoridad local competente en cada país es diferente, tiene realmente una propuesta, pues ese bien evidentemente se podrá, entre comillas, beneficiar de esa visibilidad que da la lista del Patrimonio Mundial, porque si efectivamente algo da, es visibilidad. O sea, yo creo que lo que más da es pertenecer, digamos, pues a un listado de un club selecto, entre comillas, como decíamos, que no es que sean los mejores, pero sí que son los que más se suelen ver a menudo, ¿no? Y suelen tener como más tendencia a recibir financiaciones en materia de promoción económica, etcétera, etcétera. Pero per se, beneficios así directos, bueno, a veces evidentemente esa visibilización es determinante. Por ejemplo, si vivimos en un país donde creemos que nuevos gobiernos futuros pueden querer destrozar un determinado patrimonio por lo que sea, porque está vinculado a determinada época histórica, porque está vinculado a determinado grupo social, o porque consideramos que los estados no van a proteger en el futuro el patrimonio, evidentemente el estar incluido en esta lista puede proteger ese patrimonio, porque los estados evidentemente van a tender a no, frente a la comunidad internacional, a no abandonar, a no destrozar estos patrimonios inscritos en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Pero en general, sobre todo en nuestro entorno, yo creo que en Europa a día de hoy, sobre todo, lo que proporciona son beneficios de visibilidad, y quien sabe utilizar eso puede obtener a partir de ahí más insumos de, bueno, de otro tipo de financiadores que les ayuden en una promoción económica. Aquí te apostillo un poquito, Mainer. Dale, sí, por favor. Todos conocemos que a pesar de la visibilidad en materia de conservación, por ejemplo, a pesar de esa visibilidad y de esa notoriedad que da la lista, todos conocemos casos, y además muy recientes, por ejemplo, con la guerra de Siria, pues exacto, Alepo, sin ir más lejos, o muchos de los sitios patrimoniales de Siria inscritos en la lista, pues no han tenido la más mínima, a pesar de su, digamos, de su inscripción y su notoriedad, no han tenido ni la más mínima protección, como pueden ser los Budas de Bamiyan o algunos otros ejemplos, desgraciadamente, normalmente debidos a conflictos armados, pero no garantizan nada. Sin embargo, sí hay otros países en los que el simple hecho de estar en la lista sí, pero sí tiene como efecto inmediato en algunos países que tengan subvenciones especiales, planes especiales o muchas más facilidades para acceder a una mejor conservación. Y ya acabo con esta que es súper fácil, ¿eh? A ver. La última. ¿Cuáles son esas 5 Cs que has mencionado? Ay, pues espérate a ver si ahora se me va a escapar alguna. Yo empiezo siempre por la última, que es Community, luego la otra es Communication, por supuesto Conservation, conservación, o sea, comunidad, comunicación, conservación. Oye, se me va a escapar alguna, no me lo puedo creer. Ayúdame, Mónica. Me quedan otras 2. Ahora A ver, alguien que nos ayude. Credibilidad, exactamente, muy bien, Ricardo y Celia. Y nos falta otra, que no me lo puedo creer, pero nos está faltando una. Espera. Perdona, es que estoy mirando la... Community, Credibility, Conservation, Communication. No, ya está, ¿no? Creo que ya está, ¿no? ¿O no hemos dicho? Bueno, la buscamos y la ponemos ahora en el link en el chat. Sí, perdona, es que estaba viendo los últimos, bueno, todos te felicitan y estaba viendo a ver si había alguna última pregunta. Es que ya se complican porque hablan de planes de gestión que hay que presentar, pero vamos, en general yo creo que todos te agradecen muchísimo tu presentación y bueno, comprenden que no tenemos tiempo para más y que en los próximos webinarios, los próximos lunes de Patrimonio Mundial que ha organizado el Comité Nacional Español, donde nos encanta ver a los amigos latinoamericanos, la suerte que tenemos de compartir este idioma y de tener esta facilidad. Y os esperamos a todos en los próximos lunes. Gracias de verdad, Maider, porque yo creo que ha sido de una densidad lo que has presentado que nos da para todavía desmenuzar 2 o 3, en 2 o 3 por lo menos, pero
Ha sido una magnífica introducción y muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a los que nos han dejado hoy tranquilos y a todos vosotros por haber asistido. Hasta la próxima.